So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cineasta en Alquiler, y hoy vamos a hacer una excepción muy particular. ¿Por qué? Porque este y el siguiente capítulo va a estar enfocado en una serie de televisión, pero no es cualquier serie de televisión, es la serie de televisión. Bueno, si no ponemos a Mad Men, Breaking Bad, Los Sopranos, entre muchas otras. Pero esta fue una de esas series de televisión que cambió el paradigma no solo de la caja pequeña, sino de todos los medios en general, y nos dio lo que parecía ser una era casi cinematográfica, como gran parte de lo que fue esa maravillosa época dorada de la televisión que se dio entre los 2000 y los 2010. Pues estamos hablando de la que cumple 15 años, que es Game of Thrones, Juego de Tronos, basada en las obras del gran George R. Martin. Y pues este especial, como va a ser tan épico, va a estar dividido en dos partes. Parte 1 vamos a cubrir todo lo que es la época de oro de la serie, que son las temporadas 1 a las 4, que adaptan los libros Juego de Tronos, Choque de Reyes y Tormenta de Espadas, con algunos elementos del cuarto y quinto libro. La próxima semana vamos a ver la siguiente parte del especial, donde hablaremos de las últimas 4 temporadas, donde pasamos de una era de plata a una era de bronce, con uno de los finales más decepcionantes en la historia de la televisión, que 7 años después sigue oliendo como un carajo. Pero bueno, no voy a estar solo, vamos a estar hablando de estas temporadas con Arnold López, guionista que nos ha acompañado en múltiples episodios que pueden ver aquí en el canal. Y bueno, Arnold, primero que todo, bienvenido una vez más a Cineasta en Alquiler. Y segundo, ¿cuándo fue la primera vez que supo y que vio Game of Thrones? Hola Jan, gracias nuevamente por la invitación. Juego de Tronos, yo creo que fue el boom, no solo como desde una parte silenciosa, no en la televisión, porque empieza como a tener su tiro, sino que también empieza como en las academias, ¿no? Yo estaba estudiando cine y televisión por las épocas de la primera temporada. Y empezó como de a poquitos, y era como de que hay un listón alto y empezó como a salir noticias alrededor de esta serie como en portales, incluso de videojuegos, cosas así que uno decía como, esto está como interesante, y fue como escalando, y cada vez iba como creciendo esto. Ya cuando yo empiezo a terminar la carrera es que yo me intereso realmente por Juego de Tronos, porque entonces que había que dragones, que esto. Y empieza a impactar mucho en la cultura geek porque entonces ya en diferentes eventos, como por ejemplo el sofá, uno ya veía como los cosplays, pero también veía ciertos elementos que están a la venta, ¿no? Como esta espadota enorme que es de acero valirio, y etcétera, así como bien hecha, bien con el detalle, y uno, ok, aquí hay algo. Y empiezo a verla justo después de que terminara la sexta temporada. Entonces me he hecho una maratón así continua, como bueno, vamos a ver. Y es una maratón que entonces se vuelve así, continua, casi que 2, 3 episodios por noche y se me hizo rápido el tiempo. Entonces, cuando ya llego como a esos momentos claves que yo creo que ahondaremos más tarde, es como que, oh, ok, ahora entiendo por qué Juego de Tronos es lo que es. Sí, yo por mi parte, la primera vez que escuché la serie fue por los avances que dio HBO como en 2011, cuando salió la primera temporada. Yo al principio, al igual que muchos, pensaba que era un drama histórico al estilo de Tudors, más o menos, como de la Enrique VIII, de la época medieval en Gran Bretaña. Pero después vi un documental que por alguna razón transmitieron en History Channel y nos mostraron que no, era un mundo de fantasía, pero que a diferencia de otras franquicias de fantasía como Harry Potter o El Señor de los Anillos, estas eran más basadas pues en la Guerra de las Rosas, que fue la guerra entre los York y los Lancaster, donde eventualmente los Tudors se coronaron como la familia regente en Inglaterra, y que tendría un tono más de realismo mágico a diferencia de otras series de fantasía. Sí habrían elementos mágicos, pero esta era una serie principalmente para adultos,
y eso era algo que llamaba mucho la atención en ese entonces, porque poniéndonos un poco en el contexto histórico, 2011, ¿qué pasó? Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 se estrenó en cines y fue un súper éxito que cerró con broche de oro la saga fílmica que fue en su momento la saga cinematográfica más taquillera en la historia del cine. O sea, fueron 10 años de éxito sin parar y pues en retrospectiva esa saga fílmica de Harry Potter fue bastante consistente con el tema de la calidad, que hay unas pelis que son un poco más débiles que otras, sí, pero para hacer una saga de 8 películas, donde ninguna realmente fue mala de por sí, que todas tenían grandes méritos, pues es una cosa de locos. Y el género de fantasía en el cine estaba también decayendo bastante porque se intentaron crear nuevas franquicias a partir de libros, como en el caso de las Crónicas de Narnia, que fue como la que iba a ser la tercera en discordia, pero luego se decayó bastante con Príncipe Caspian y la travesía del viajero del alba, aunque a mí personalmente me encanta Príncipe Caspian y espero hablar de esa peli algún día. Pero también habían otros ejemplos como La Brújula Dorada, Eragon, Las Crónicas de Spiderwick, Percy Jackson, entre muchas otras. Así que para que hubiera un fenómeno igual a Señor de los Anillos o Harry Potter, estaba muy difícil, pero la televisión fue como ese pequeño medio por el cual se colaría y crearía un boom dentro del género de fantasía y dentro de la televisión como tal. Porque uno de los puntos más vendibles de esta serie yo creo que fue el hecho de que era para adultos, de que era una serie de fantasía diseñada para aquellos que no les gustaba la fantasía de por sí y pues que había sangre, había intriga política, había desnudos y habían dragones. Eso fue el punto que más se vendió y pues lo que nos dio esta serie fue un montón de personajes bastante grises, bastante complejos, demasiado complejos para una película de 2 horas y menos mal que decidieron un formato televisivo porque la verdad una película no le hubiera hecho justicia a todos esos libros y personalmente yo empecé a ver la serie cuando salió la cuarta temporada. Entonces ya me habían dado buenas referencias, ya estaba también estudiando medios en la universidad y decidí alquilar la primera temporada en DVD. Vi esos 10 capítulos como en una semana. Yo estaba tan absorbido por ese mundo que la verdad quería seguir viendo más. Vi segunda, tercera temporada. Luego hice un tate quieto porque quería empezar a leer los libros, así que me leí los 5 libros de chorro. Uf, fue una tarea titánica porque son muchísimas páginas, pero valió la pena, especialmente esos 3 primeros libros que son maravillosos y que son la base para las 4 mejores temporadas de esta serie y ya después continué con la serie ya hasta su final en 2019. Y bueno, ahora sí hablemos de puntos más claves de las temporadas. Para los que no sepan de qué se trata Juego de Tronos, son varias historias que transcurren en un continente ficticio llamado Westeros. Una de las tramas principales es la guerra civil entre varias familias por poseer el trono de hierro, que es el que controla los 7 reinos ficticios de este mundo de Westeros. Luego tenemos a un personaje llamado Jon Snow que se vuelve parte de una policía, por así decirlo, llamado la Guardia Nocturna, que vigila justamente un muro de hielo de no sé cuántos metros de todas las amenazas que vayan más allá del mundo, incluso de unas criaturas que se llaman los caminantes blancos que han despertado después de miles de años. Y la otra trama es la de una princesa exiliada llamada Daenerys Targaryen, que poco a poco va reclamando su identidad y se va transformando de una niña tímida y miedosa a convertirse en una reina que comanda ejércitos y dragones. Pero bueno, ahora sí, no podemos hablar bien de esta historia sin spoilers, así que alerta de spoilers de ahora en adelante. Si no han visto Juego de Tronos, están todas las temporadas en HBO Max. Paren, deténganse o si no les interesa, continúen con nosotros, que de todos modos nos sirve para el engagement del canal. Así que hablemos de la primera temporada y esos puntos claves. Comparando estas 4 temporadas, ¿cómo cree que la primera temporada se desempeña en retrospectiva con la serie? Porque por mi parte, siento que es una temporada que lo pone a uno de prueba. Si tú tienes la paciencia para aguantarte lo que sucede en la primera temporada, vas a aguantarte el resto de la serie. Y creo que a muchos les gusta esta primera temporada porque es la más fiel a los libros, ¿sí? Y también por la que es la que tiene un poco más de realismo mágico, porque casi no hay elementos sobrenaturales, sino que nuestro foco principal, pues es el tema de la disputa entre estas casas y también el cómo un personaje tan noble como Ned Stark tiene que convivir con estas serpientes de la corte para
tratar de sobrevivir a tanta corrupción. Pero hable un poquito más de lo que opina de esa primera temporada. Yo creo que la primera temporada es un buen ejemplo de cómo ir construyendo a fuego lento, ¿no? Es muy excepcional porque el primer episodio nos van colocando como ciertas historias, pero todavía yo no sé el contexto de todo. Me lo van presentando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que colocan muy bien ese detonante, ¿no? Para toda la historia, que es lo que sucede con Bran. El de curioso llega y ve algo que no debía ver y pues básicamente casi que lo ejecutan y lo hacen parecer un accidente, ¿no? Pero sobrevive. Y ahí se complica todo porque entonces como no podemos dar testigos porque tal cosa, ta, ta, ta. Y se empieza a poner todo como en esta linealidad, ¿no? De qué es el Juego de Tronos realmente, ¿no? Porque entonces es como de siempre, como, es que mi antigua mano se murió. Es como de, es que usted es mi mejor amigo y necesito que sea mi mano. Es como, Entonces siempre hay como un sentido de emergencia. Hay muchas cosas como que uno lo empiezan a intrigar de una forma más política porque pues sí, hay caballería, hay toda esta vaina sí, de espadas, etcétera, pero todavía no estaba como tan cimentado a ese espectáculo que siempre se presenta. Incluso a pesar de que los primeros inicios también es un cliffhanger de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque hay como otra amenaza ahí que uno dice como, ¿y eso porque es importante? Porque hay un zombie en los primeros episodios. Sí, cosas así como aquí hay varias cosas interesantes y era como muy relacionado a lo que vos decías de, claro, durante épocas casi que todas los intentos de mantener una franquicia igual de exitosa como Harry Potter habían fracasado. Percy Jackson, dos películas, ¿sí? Y a la serie le ha ido mucho mejor porque tenían ahí al creador de los libros. Lo mismo, no sé, Divergente, nunca terminaron esa saga, ¿sí? Maze Runner sobrevivió, pero a duras penas. No sé, bueno, Narnia sí, también, que ahorita pues ya como que van a seguir esa linealidad de tener pues los libros en orden, pero es como de, ok, si hay un intento, pero no quiero, hay muchas sagas, o sea, pocas como los Juegos del Hambre, que han logrado como ese nivel de igualar y en mucho menos tiempo. Pero sí, Juego de Tronos fue como un golpe en la mesa de, se puede hacer esto. Y no es porque no haya el intento, era porque nunca se lo habían tomado con esa seriedad o con ese tono, porque pues digamos que Eragon sí se había intentado en cine, pero falló. Estaba un montón de series para sci-fi, sí, que era como adaptar estas sagas, estos libros así como, pero no llegaban al presupuesto, sí, siempre estaba ese factor que obviamente era como, es para TV, sí, ese dragón se ve falso, sí, es porque es para TV. Y aquí fue como la gran apuesta de HBO de esto es básicamente cine, pero para un formato grande, ¿no? Y era como que todo estaba al nivel, la cámara, el set, la ambientación, todo el detalle. Y creo que la primera temporada cimenta muy bien eso porque no es cualquier actor el que está ahí, ¿no? El hecho de que no, Sean Bean va a ser uno de nuestros personajes principales, como, Sean Bean, le pagaste a Sean Bean para hacer una serie, ¿qué es lo que estás haciendo? De actores ya de renombre de teatro, ¿no? Que van a ir como apareciendo en roles secundarios, pero yo creo que el paradigma que cambia es que uno dice como, no, Sean Bean es Sean Bean y lo trajeron por algo y tal cosa. Y se nos va en el episodio 8 9 si mal no estoy. Y cambia eso el paradigma y es como de mataste al protagonista, ¿qué es lo que estás haciendo? Se están muriendo todos a diestra y siniestra y es como, ok, hay un factor sorpresa que nos dice esto es más serio y más complejo que lo que aparenta y entonces tiene otro tipo de intervenciones que hace que uno se interese más y ahí es cuando se engancha uno porque entonces es como, ok, quiero ver cómo se desarrolla esto. Y paso a paso eso se va incrementando. Yo creo que una de las cosas puntuales es el diálogo tan efectivo para uno de decir, entiendo este personaje, pero también lo odio y por ende lo respeto. Caso excepcional, Cersei Lannister, sí. Jaime en esas primeras temporadas. Tyrion.
que por si pasa a ser como, bueno, sí, un- una persona con esas facultades o discapacidades físicas, como es el enanismo, que de un nivel y que se va creciendo temporada a temporada, ¿sí? Era algo como de que no es simplemente como de, ah, sí, es que todos se burlan por su estatura. No, es que le empiezan a dar un trasfondo como muy potente y que hace que se enriquezca su personaje. ¿M? Y que salen un montón de actores ahí también que casi que hacen escuela y crean este ámbito así como que uno diga, uff, esto está potente, ¿no? Entonces Sí, sí, yo creo que ese es un rompeaguas enorme esa primera temporada. y es que una de las cosas que aprecio mucho, al menos de esta y la segunda temporada, es que a pesar de los presupuestos tan bajitos, pues a comparación de lo que se invierte ahora en una serie de televisión que son 200, 500 millones o 1 billón de dólares como cualquier temporada de Los Anillos del Poder, es que a pesar de los presupuestos, estas nunca se ven baratas. Claro, hay elementos de acción, elementos del tamaño de los castillos y detalles en las armaduras que les tocó quitar porque prácticamente no, logísticamente no se podía hacer en ese momento. De hecho, en el capítulo 9, que es cuando le quitan la cabeza al pobre Ned Stark, ahí se supone que hay una batalla que sí se ve en los libros y donde a Tyrion Lannister se ve batallando en su caballo y matando un montón de soldados Stark, pero en esta primera temporada les tocó quitarla porque no había la plata. Y es que, como su merced lo dice, fue una apuesta muy, muy arriesgada, porque antes de eso, la serie más cara en la en la historia de HBO era Roma. Y fue una serie que justamente costó casi 100 millones cada temporada. Se grabó en los estudios Cinecittà en Roma, que es uno de los estudios más prestigiosos en todo el mundo, uno de los más grandes también. Y la cosa es que tuvo ratings decentes, pero no fueron lo suficientes para cubrir toda la inversión que se le hizo. Así que me imagino también el temor de los ejecutivos al ver el pitch de esta serie, pero también debieron reconocer el potencial que tenía, porque ya era una saga de libros que en ese momento estaba continua, ya tenían unos arcos argumentales establecidos, así que tenían ya como los planos para seguir con las múltiples temporadas, cosa que eventualmente cambiaría a partir de la cuarta, quinta temporada, pero eso lo haremos más adelante. Y también el hecho de que esa es una historia donde no aplica el principio de que tu protagonista va a sobrevivir porque es el protagonista. Y lo dejan muy en claro con, para mí, el mejor episodio de la novena, de la primera temporada, que es Baylor, que es justamente cuando la serie, que ya venía un gran trasfondo, ya veníamos con las trifulcas en las dos familias, le da ese clímax a la temporada matando al protagonista en el penúltimo capítulo. Es que ni siquiera en el capítulo final, sino en el penúltimo capítulo nos matas al protagonista que estaba interpretado por el legendario Sean Bean, uno, tal vez el actor en ese entonces más reconocido de todo el elenco, porque sí, habían actores veteranos de teatro y de las pantallas que han estado también en otras franquicias como Star Wars o Harry Potter o el mismo Señor de los Anillos, pero Sean Bean era la cara más reconocida y era la cara que se mostraba en todos los afiches y de hecho las portadas del primer libro siempre lo van a mostrar a él sentado en el trono de hierro. Y eso dejó un precedente muy importante de que el protagonista no podía estar a salvo y que esta era una historia principalmente impredecible. Uno nunca iba a saber cómo iban a terminar las cosas porque uno tenía una idea de cómo iba a ser el rumbo, pero te daban un giro totalmente inesperado que hacía que la trama se sintiera más emocionante. Por eso es que se vuelve una serie tan adictiva y pues hay que hablar también de los otros actores porque creo que no hay una actuación mala en la serie en general. Bueno, ya más adelante sí hay un par de actuaciones que son bastante regulares, pero en general hay mucha consistencia en la calidad, en los diálogos y que incluso aun cuando los fans odian lo que hizo David Benioff y D.B. Weiss en las últimas temporadas, hay que reconocerles que hay material que no está en los libros, como algunas apariciones de Tywin Lannister, que se sienten muy acorde con el mundo que empleó Martin. Y son escenas maravillosas, también algunas escenas de Robert Baratheon que no están directamente en el libro, pero que también las actúa Mark Addy de una manera preciosísima, porque listo, Mark Addy uno no lo asocia como con un tipo que fue apuesto un guerrero legendario en sus épocas de juventud, pero la actuación de él lo hace sentir a uno muy creíble de que sí, este man pasó por
un montón de batallas, probablemente sufra de estrés postraumático y para poder como sanar esas heridas se metió en un círculo de bebida, de promiscuidad, de excesos totales que lo terminó acabando. Y pues Mark Cady siempre lo he visto como un actor de comedia, pero me sorprendió mucho el rango dramático que tenía como Robert Baratheon. Y pues lo que su merced decía, hayan personajes que hacen decisiones muy cuestionables, pero que a uno le parecen aún así fascinantes y por ende mi casa favorita siempre son los Lannister porque son de los personajes mejores escritos en la historia de la ficción y creo que cada uno tiene un nivel de complejidad tan alto que uno dice, "Uy, yo lo odio, pero también lo entiendo". Y uno quiere ver cómo continúan sus historias más allá de la primera temporada. Así que quería preguntarle cuál es su capítulo favorito de la primera temporada y cuál es ese momento que usted dijo, este momento fue donde la serie realmente me enganchó. Uy, momento favorito es complejo. Es que hay varios. Yo creo que de esos personajes que recuerdo, el principal era el que le ayudaba a Arya, ¿no? Que creo que fue como de los favoritos de muchos, le estaba ayudando a entrenar para saber que muere fuera de cámara, ¿no? Es como algo como tan, como muy fuerte, como muy potente. Pero yo creo. Es que estoy entre Baylor, sí, que es el 9 o el anterior, el de por el lado de la punta, porque ese está escrito por George R. Martin, ¿sí? Donde está como toda esta súplica antes de. Y me encanta ese episodio porque muestra esa. Es como un setting que obviamente no da un payoff, pero que pesa y tiene todo el sentido porque estamos mostrando a Ned de que él cree que hay un sistema que lo va a cumplir, ¿no? Y que él si sigue las reglas, todo va a salir bien, ¿sí? Y que siempre va a haber como una igualdad o una justicia. Él bajo esa misma instancia es como la primera escena, ¿sí? De las primeras secuencias de la serie es que alguien sale, ¿sí? De The Night Watch y se escapa y entonces es como, no, pues la ley dice que toca matarlo y el otro es como, no me importa, es porque viene ahí, hay caminantes blancos y es como, sí, historias. Es como, créame, pero era como él, como que duda. Y ahí es un momento que a pesar de su duda se mantiene en sus principios y lastimosamente sale mal, ¿sí? Que es la consecuencia que vemos en el siguiente episodio. Y todos le están diciendo como, no, es que usted vale mucho, ta, ta, ta. eh, si quieres ya tenemos la barca de escape y él es como, no, yo tengo que hacer esto porque entonces que le estoy demostrando a mis hijos y todo. O sea, muestra una integridad que uno dice como, ok, porque Sean Bean es un gran actor, es por ese tipo de secuencias. Y me parece que está muy bien manejado. Pero bueno, sucede lo que sucede y yo creo que la que más recuerdo de ese momento como denso de saber como que uno ya no está como en un mal unidimensional, sino que está en manos de psicópatas, es el hecho de que creo que es de las cosas que más recuerdo, ¿no? Aparte de Tyrion, no sé, mirando que está eh, haciendo chistes ahí a cada rato, ¿no? Y que habla sobre cómo él tiene que leer para poder sobresalir y esa conexión con Jon Snow. Creo que lo que más recuerdo es ese momento de Joffrey con Sansa que lo está obligando a ver la cabeza de su papá ya en una estaca, es como de, vea, vea, como si fuera un trofeo. La misma expresión de Cersei cuando lo va a decapitar, yo creo que es de la que más, que también lo ve Arya y alguien le dice como, no, no, mire eso, ta, 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 y la protege y la saca de ahí, pero que entonces sí es como de Cersei también, como de, venga, pero, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Quiere que nos vayamos a guerra? Y es como, sí, ¿por qué no? Y como que ahí se desarma todo este juego para que se vuelva un poco más violento en redes y todo. Entonces, sí, me parece que está muy bien, me gusta eso. Otro momento favorito, cuando nuestro querido Khal Drogo coge este balde con oro y le dice al otro. Ahora vas a tener una corona de oro y le echa todo esto al hermano de Daenerys en la cara y empieza ahí, se le funde con todo el cráneo y la carne y pa, cae y es un golpe seco. Es como, uff, qué muerte tan,
tan brutal. Yo creo que esos son como cosas que uno también queda como, que esta serie va para más, va para más. Y creo que ahí sale nuevamente como muchos actores que ahí está Jason Momoa, Emilia Clarke, que empiezan a tener un nivel que uno dice, wow. De mis familias favoritas, yo creo que sí, no le voy a quitar el hecho de que los Lannisters son como los que se roban el show, ¿no? Pero sí, desde la primera temporada yo también estaba como de, los Targaryen tienen algo ahí misterioso que causa como intriga. Digamos que el tema de Daenerys es que mucha gente dice que su historia es bastante aburrida, pues desde los libros y en la serie. A mí en lo personal me parece que es un buen arco, bueno, hasta que llegan a cierto punto en Meereen, que en los libros se vuelve un poco tedioso de cierta forma, pero también es una de las mejores transformaciones de personaje que vemos a través de especialmente de estas 4 temporadas, porque no nos tienen que explicar en una voz en off o en un montaje qué son los Targaryen, sino porque poco a poco vamos entendiendo que fue la familia que estaba reinando Westeros por siglos y que ellos son exiliados y básicamente son los únicos miembros que quedan de esa familia. Entonces, si hay un misticismo ahí, también es como esa ventana hacia el otro mundo que queda aparte de Westeros, porque hay dos continentes que son Westeros y Essos. Y tiene una gran influencia de la cultura árabe, de la cultura española, de la cultura marroquí, de la cultura gitana. Incluso las mismas, hay unas partes donde se siente como si estuviéramos viendo a los griegos y a los romanos, porque es una vaina casi cosmopolita. Y pues de ahí también salen tremendos personajes como Ser Jorah Mormont y también Khal Drogo, interpretado por Jason Momoa, que este fue, me imagino que el despertar de muchas chicas y de algunos chicos, porque es un personaje bastante salvaje, claramente influenciado por los mongoles, pero que también se le dio un trasfondo muy, muy interesante y eso todo eso es donde uno dice, bueno, yo cuestiono mucho sus actos, pero también entiendo el por qué, porque es su naturaleza. Es una persona que se crea en la guerra, entonces lo único que va a conocer es la guerra. Incluso cuando conoce el amor de su vida a través de Daenerys, es como, no, vamos a seguir con nuestras tradiciones de masacrar aldeas completas y matar a nuestros enemigos. Y de hecho, una de las cosas que más aprecio de este mundo ficticio es cómo cada cultura llega a diferenciarse una de otra y cómo desde la misma estética podemos diferenciar cuál es cada reino, porque una de las cosas que también tienen falencias, especialmente las series que salieron después de esta, es que no sabemos si esta escena está en tal reino o si esta escena es en otro reino, porque todos tienen ese pinche filtro azul o grisáceo donde todo se ve absolutamente igual y no hay una clara diferencia. Y también que a pesar del presupuesto tan apretado que tenían en la primera temporada, ninguno de estos lugares se siente como un set, sino que se siente como un lugar que realmente puede o pudo haber existido en nuestra historia. Y eso también hay que apreciarle mucho a la gente de Scouting porque se consiguieron tremendas locaciones a través de por toda Europa, desde Malta, desde Irlanda del Norte, más adelante en la temporada 2, que es la que vamos a hablar en este momento, pues estuvieron en Dubrovnik, en Croacia, y pues ya después del gran éxito que tuvo esta primera temporada, pues llegamos a la segunda temporada que adapta Choque de Reyes. Aquí tenemos una estética un poco más dorada para también mostrar el poderío de los Lannister ahora que están en el trono bajo el mandato de Joffrey y también se nos introducen a unos personajazos increíbles que son Stannis Baratheon, Ser Davos Seaworth y Melisandre de Asshai. Y a diferencia de la primera temporada, esta sí tiene un poco más de elementos sobrenaturales y también se incluye la primera secuencia de batalla, primera de muchas, que para mí sigue siendo una de las mejores, dirigidas también por el gran Neil Marshall, que en ese momento era un director de cine de acción de bajo presupuesto y pues fue la persona indicada para decir, sí, en televisión también podemos hacer cosas brutales y pues nada, ¿cuál fue su primera impresión acerca de la segunda temporada? Segunda temporada me parece, aquí haciendo como memoria, está como revisando como todo lo que acontece, porque es una temporada fuerte, ¿no? De uno como de, ay, hay un nuevo personaje, ya lo mataron.
Sí. Es otra como indicación, como, sí, cierto que esto es Juego de Tronos, ¿no? O otra que pasa muy seguido en esta temporada es que un personaje que sobrevivió a la primera no se aguanta ni unos capítulos en la segunda porque ya lo matan. Tal cual, es una cosa como muy, muy consistente que uno dice como, pero bueno, déjame alguno, ¿no? Y yo creo que aquí sucede como dos cosas, ¿no? Ya brillaron como los grandes pesos, pero ahora le dan relucir a otros. Y sobre todo es al cast más joven al que lo necesita. Tyrion se vuelve un personaje central a tal punto que se vuelve el favorito de muchos. Lo mismo Arya. Arya empieza como todo su proceso para uno ir descubriendo como un montón de cosas que uno dice, ok. Y lo que vos decías también de que hay un énfasis en la mitología, ¿no? Que es como, de, no, sí, ahora hay mujeres que invocan, dan luz a sombras y van y matan por allá a kilómetros de distancia y es como que está vuelta, ¿sí? Y lo de los mismos dragones, que también es otro momento cúspide de la primera temporada, que es como de, resucitó dragones y salió en pelota y todo. Es como de, ok, ¿qué va a pasar con eso? ¿No? Y eso genera otras problemáticas que también, digamos que están bien plasmadas, ¿no? Dentro de todo eso arco, eh, pues como de tener como más fuerza y que también se vuelve como, pues la madre de dragones ya empieza a ganar su título, pero también de esas pequeñas vinculaciones o pistas a todo eso, ¿no? Que es algo que luego House of the Dragon en su primera temporada empieza también a ajustar muy bien. Puede que todavía como un mecanismo muy, muy bien puntuado eso, pero decisiones creativas posteriores hacen que queden en nada. Pero sí Oh, siento por que Dios, esta sí. segunda, sí, siento que está muy bien sustentada esa segunda temporada. Siento que ahí es como que, nuevamente, ¿no? Puede haber una primera temporada que si la segunda no lo aguanta, se nos empieza a decaer, ¿no? Claro ejemplo, Westworld. No puedo mantener eso y la tercera ya se siente rara y la cuarta es como, de, ok, ya cuando uno dice como, bueno, vemos la temporada final, la cancela. Sucedió incluso yo podría decir que Daredevil también sufre de eso porque era como, no sufre a las expectativas y meten la mano y que Electra, y que tal vaina. Pero no es lo mismo. ¿Sí? Aquí siento que si todo está como engranado de tal forma que vaya creciendo a tal punto que uno diga, tiene todo el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque hay diferentes balances y claro, lo más reconocido y lo que uno más recuerda es Blackwater. Es un episodio que uno dice como, de, esto se puede hacer en televisión nuevamente, ¿sí? Como, de, esto ya cambia, me da como otro paradigma, otro complejo, incluso el hecho de que personajes que uno decía como son las moles, ¿no? La montaña, el perro. Aquí empiezan a tener una personalidad que uno dice como, upa, el perro mandó a comer mm, miércoles al rey, ¿no? Enfrente de toda su guardia. Es como, fuerte. Es Y Y que que como sobrevivió. sobrevivió. que sobrevivió. Y es como una cuestión que va creciendo, que entendemos los personajes, que incluso a pesar de que todos estén en guerra, uno entiende las motivaciones de todos y por ende hay como un balance a pesar de que gane uno o el otro, uno termina como contento, hay como una consecuencia, una causalidad muy, muy precisa. Me parece una serie, o sea, temporada para ser más concretos, muy, 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 muy bien ejecutada. Y también estaba el reto de que siendo la segunda temporada y que me veas matado al protagonista de la primera, que era la razón por la que muchas personas íbamos a ver la serie y mantener ese nivel de calidad, pues fue un trabajo arduo, pero también fue ese esfuerzo colaborativo entre todos que hizo que esta segunda temporada reluciera y pues a mi parecer siento que hay momentos de esa segunda temporada que me gustan más que la primera porque aunque me encanta la primera temporada, sí debo admitir que se siente un poquito anticlimática porque tenemos la ejecución de Ned Stark y luego tenemos el despertar de los dragones, pero más allá de eso, todo se siente como muy, como que todo iba hacia algo grande. Tal vez sí hubiera sido chévere al menos unos segundos de batalla, pero al final como que por el tema del presupuesto no se pudo dar ese momento.
cosa que aquí ya nos lo compensan con Blackwater, que ya de por sí es mi capítulo favorito de la temporada y por ende también creo que es mi capítulo favorito de la serie, bueno, ese y uno de los que hablaré ahorita de la tercera temporada, porque es una obra maestra, o sea, sin lugar a dudas. Es una obra maestra que se hizo con 8 millones de dólares con un director que se llamó a último momento porque el director anterior le tocó atender el parto del hijo y tenían básicamente 2 semanas de preproducción antes de poder grabar pues esas extensas 3 semanas de en puro rodaje nocturno bajo las condiciones impredecibles de Irlanda del Norte y con 300 extras y pues a lo que fuera a dar y esa visceralidad que se siente en el hecho o sea, en la artesanía de ese episodio, se siente mucho en el producto final y es algo que le favorece muchísimo a este episodio porque, listo, si lo comparas después con Batalla de los Bastardos 4 temporadas más adelante, obviamente la escala es mucho más pequeña y obviamente es más pequeño que en los libros, pero aún así lo que lograron hacer, tú lo miras y dices, wow, esto realmente, ahora entiendo por qué este es el precedente de lo que es la nueva era de la televisión. Y yo la primera vez que vi ese capítulo, yo ya sabía que había un capítulo de batalla, pero no me esperaba una vaina tan salvaje, tan bien hecha. Y creo que esta es una temporada que al igual que muchas segundas partes ya va de una vez a lo que va al conflicto. Ya establecimos personajes principales, ya estamos aquí sentados en el hecho de que hay 5 reyes que están en una guerra civil constante. Tenemos 2 reyes que quieren independencia para sus reinos y otros 3 que se están peleando por el trono de hierro. Tenemos la conspiración, tenemos el incesto, tenemos la sangre, tenemos mucha violencia. De hecho, el primer capítulo tiene una de las secuencias más violentas que he visto y que de hecho casi me hizo abandonar la serie porque la masacre de los bastardos de Robert es una secuencia bastante triste, bastante trágica y el hecho de que le hagan eso a un infante, por ejemplo, me pareció ya como demasiado, o sea, no era ni entretenido, sino que ya era demasiado cruel cosa que después ahondarían más en la quinta temporada. Pero el caso es que algo me mantuvo para seguir viendo y cuando ya empezó a desarrollarse las cosas, empecé a apreciar más la calidad actoral, la calidad estética. Creo que esta es una de las temporadas que a mi parecer se ve mejor. O sea, me encanta la fotografía de cada uno de los capítulos, especialmente todo lo que tenga que ver con King's Landing y también en Karth, que es la ciudad que Daenerys visita y también las locaciones que visita la Guardia Nocturna, que entre esas están pues locaciones reales en Islandia. Y ahí es donde también se nos introduce a uno de los mejores personajes de la serie, que es la hermosísima Ygritte, interpretada por la gran Rose Leslie, futura señora Kit Harington, que desde esa primera escena donde él y ella se conocen, ya se siente una química que uno dice, ya, cásense porque ya eso es un match que es muy difícil de replicar. Y ni siquiera Jon con Daenerys en las últimas temporadas lograron esa química que sí logró con Ygritte. Y como su merced decía, también es una muy buena oportunidad para explorar un poco más al elenco más joven, como el caso de Jon Snow, Arya, Sansa también, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho el personaje y pues a veces el personaje puede ser un poquito irritante, pero siento que el proceso y el progreso que tiene este personaje, al menos en estas 4 primeras temporadas, es una cosa que también hay que apreciar, porque siento que Sophie Turner, con el material tan pesado que le tocó, porque ella no es la que presencia la violencia tan directa como su hermana Arya, que es interpretada por la maravillosa Maisie Williams, pero ella sí experimenta lo que es la violencia psicológica y de hecho su personaje es bastante interesante porque es el prototipo de la mujer que quería ser bueno, la niña que quería ser la princesa rescatada por su caballero y luego cuando ya tiene la oportunidad de casarse con el príncipe prometido, resulta que este príncipe prometido era un total psicópata. Entonces, ahí es donde se entreve más el tema de cómo eran las costumbres en la época medieval y que tan solo el hecho de que ella tenga su primer periodo en esta segunda temporada es una escena horripilante porque ya es un momento donde dice, uy, Dios mío, aquí es donde realmente ya estoy a punto de que se formalice el matrimonio y donde este man va a embarazarme, porque ya técnicamente soy fértil para tener sus hijos.
Así que cada momento con Sansa es una cosa muy tensionante y está muy bien manejada porque es tras esas sonrisas y esas formalidades de la corte, ahí es entre vez de como que, o sea, solo estás aquí para darle hijos al rey, pero pues eso no va a asegurar de que vayas a estar bien. Cosa que luego la arruinan a partir de la quinta temporada, pero bueno, eso hablaremos en el siguiente capítulo. Entonces, también estoy de acuerdo que esta la temporada. Si hay un personaje que se roba toda la temporada es Tyrion Lannister, porque ya de por sí era el personaje más destacado de la primera temporada, aparte de Ned Stark. Pero aquí en esta segunda es donde ya, primero que todo, Peter Dinklage a partir de esta temporada es el primero que aparece en la lista de los actores. Es el top billing básicamente y es el personaje que uno quiere ver cada nada haciendo estas maquinaciones, siendo sarcástico, siendo muy inteligente y probando de que no es un tipo al que hay que subestimar porque, listo, puede que haya nacido con enanismo y que la gente se burle de él por eso, pero eso no significa que no sea capaz de ser impredecible y letal como su padre Tywin Lannister, interpretado por el maestro Charles Dance, que también es otro personaje que vemos un poco más aquí, aunque en los libros es un poquito más distinto porque Arya Stark interactúa más con Roose Bolton, que también aparece en esta temporada, pero no tiene tanta relevancia sino a partir de la tercera, y que los momentos entre Arya y Tywin son también de los mejores de la serie y sorpresivamente fueron invenciones de la serie, pero aún así se sentían como parte de este mismo universo. Entonces, es una muy, muy buena segunda temporada. Yo creo que también hay que mencionar a Theon Greyjoy y el arco de Theon Greyjoy, que es un personaje re complejo desde la primera temporada. Alfie Allen, a mi parecer, es uno de los mejores actores que tuvo la serie. Tristemente no le dieron Emmys ni nominaciones porque siento que él dio un mejor trabajo que Kit Harington o el mismo Richard Madden, que pues ambos estaban bien para el tipo de personajes que se les dio, pero es que Theon Greyjoy es un personaje que pasa por un arco bastante pesado, bastante duro, que cada temporada parece que le va de mal en peor y se transforma totalmente y es una cosa que uno dice, uf, este es un personaje bastante trágico y a veces parece salido de una obra de William Shakespeare porque así de complejo y de enriquecedor es. Pero bueno, aparte de Blackwater y de esa maravillosa batalla entre Stannis y los Lannister, ¿qué otro momento usted dice que es de los más destacables de esta segunda temporada? Yo creo que de esa segunda temporada, más que momento, bueno, la muerte de uno de los reyes, ¿no? Por la sombra, eso sí está ahí. Es como los personajes, ¿sí? Aquí nos presentan a Natalie Dormer, ¿no? En ese personaje tan crucial del cual nos enamoramos muchos fans y luego llega la sexta temporada y pues pasa lo que tenía que pasar. Ahí es como de los últimos momentos donde todo sí tenía como consecuencia. Que es Margaret Tyrell, pero también creo que el que más me interesa como hablar ya para subseguir como la serie es el de Gwendolyn Christie, ¿no? Brienne de Tar, que también se empieza a cimentar como de, ok, esto es como ya un modelo o una base para que Arya se inspire para más cosas. Y sí, muy de acuerdo. Todos los momentos de Arya con Tywin son oro. Es el único de todos que se da cuenta que es una chica, no que es un chico. Y entonces le explica sus razones y es como, "Ah, es muy inteligente, tráigame la acá tal cosa", ¿sí? Es como que casi que la está perfilando a ser como de, usted tiene potencial y le da como unas instrucciones que luego ella va a empezar a ejecutar. Y lo mismo sucede con varios personajes, ¿no? Es un viaje como tan puntual. Quizá del último episodio lo más memorable que yo me acuerdo es ese momento donde Daenerys entra como a estas secciones oníricas, así como de otro mundo, como proféticas, y ve el trono de hierro, pero todo está cubierto de nieve, ¿no? Nieve o ceniza. Nunca se aclara eso y pues uno cuando ya termina de ver la serie es como, era esto.
Era como podría ser cualquiera, pero es como que muy consecuente, como en que sí había como un destino, más sin embargo la ejecución no fue como la más propicia en esas temporadas posteriores, pero aquí en ese momento sí, sí era como muy puntual. Ahí como que se siente todo como muy organizado, ¿no? Y quizá el momento cúspide que es esa decisión de Rob de, bueno, ya no me voy a casar con tal persona, sino con esta que va a detornar en otras cosas en la tercera temporada. Es como, ok, vamos a ver cómo todo va a salir bien, ¿no? Porque todo va a salir muy bien, ¿cierto? 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 Inserta el meme de Anakin y Padme en el campo. Uf, sí, bueno, hay que hablar sí o sí de la tercera temporada ya, porque tercera y cuarta temporada adaptan un solo libro, que es Tormenta de Espadas. ¿Por qué pasó esto? Porque Tormenta de Espadas, en ese momento, cuando se planteaba que iba a ser una trilogía, terminó siendo el libro más largo de toda la saga y aún habían muchos puntos que quedaron ahí sueltos, así que eso hizo que el gordito Martin, pues, le tocara escribir un cuarto, un quinto y pues un sexto libro que aún 15 años después seguimos esperando. Entonces, la decisión consciente, porque es que Tormenta de Espadas es un libro larguísimo y además tiene muchos de los puntos más importantes de toda la saga, porque listo, tuvimos la muerte de Ned Stark, tuvimos la batalla de Blackwater, tenemos la sucesión de poderes como tal, tenemos esta guerra que se sigue creciendo, pero eso no es lo más importante que va a suceder todavía, porque en esta tercera y cuarta temporada es donde realmente empieza a cambiar todo el paradigma del Juego de Tronos. Pero entonces la tercera tiene de cierta manera una escala un poco más pequeña porque no hay una batalla tan épica como la de Blackwater, pero sí hay un gran desarrollo de personajes. Y es que hay muchos momentos claves que hay que tener en cuenta acá. Primero que todo, Jamie Lannister no tiene tanta relevancia en la segunda temporada. Casi toda la temporada de la pared está prácticamente encadenado hasta que Catelyn Stark también contribuye a que los Stark pierdan la guerra al liberar al Matarreyes junto con Brienne de Tarth. Y pues esto conlleva a uno de los arcos más importantes de redención, podría decirse, en un personaje de ficción o un antihéroe, que es esa transformación que va a tener Jamie Lannister gracias a su experiencia con Brienne de Tarth, que le va a entender y le va a mostrar esa otra cara que estaba ocultando y que uno cuando ya escucha las razones por las que él es así, uno dice, carajo, este man es lo más cercano a un caballero que hay en este universo ficticio, ha cometido muchas atrocidades, pero es un personaje muy fascinante, igual de fascinante que su hermano Tyrion Lannister. Entonces, después de que los Lannister, junto con los Tyrell, que son las familias más poderosas en ese momento de los Siete Reinos, le ganaran a Stannis Baratheon en la batalla de Blackwater, la tercera temporada es donde básicamente estamos al hilo de que cualquier bando puede llegar a perder la guerra. Robb Stark se casa con una chica que no tiene nada que ver porque él ya había estado prometido a otra chica de otra casa noble que son los Frey. Daenerys Targaryen consigue riquezas después de su viaje en Cart y ahora va a enfrentarse pues al dilema de que tiene que conseguir un ejército para poder invadir los siete reinos. Pero también ella se da cuenta de los horrores que suceden en el continente de esos, especialmente las llamadas ciudades de los en la bahía de los esclavos, donde hay crímenes atroces y pues ella consigue un ejército también gracias a sus consejeros y sus dragones y empieza también una campaña de conquista por ese continente que es uno de los mejores arcos de la serie. Y pues también tenemos en cuenta que los de la Guardia de la Noche están por primera vez en miles de años enfrentándose a la amenaza de los caminantes blancos. Jon Snow se infiltra entre los salvajes que están emprendiendo un ejército para cruzar el muro porque también intentan escapar de la amenaza de los caminantes blancos y pues a este punto del partido Tywin Lannister vuelve a King's Landing para poseer el título de la mano del rey y las cosas se vuelven cada vez peores para nuestro querido Tyrion Lannister. Esta es una temporada que siempre me he debatido
sobre cuál me gusta más, si esta o la cuarta temporada, porque es que esta tiene una calidad tan consistente y tiene muchos de mis momentos favoritos de toda la serie, desde la actuación, desde la fotografía, desde las mismas escenas de acción, porque siento que aquí tanto los personajes que están en la trama política como los que están más adentrados en la parte aventuresca, como Bran, como Arya, como Jon, tienen todos un propósito importante dentro de la historia. Y es una temporada que va en mucho movimiento. Así hayan personajes que en realidad se mantengan en un solo reino, pero hay un constante movimiento que conlleva pues a lo que sucede en el capítulo 9. Pero, ¿qué piensas acerca de la tercera temporada? No, la tercera yo creo que fue como ya el dejar el listón alto, ¿no? Uno recuerda que incluso personas que no sabían nada de Juego de Tronos, con esta tercera temporada se motivaron a verla con más fuerza, ¿no? Y era como puntualmente de ver las redes sociales, como de nota, hasta que llega el capítulo 9, ¿no? Las lluvias de Castamere. Y es una cosa que empieza a moverse en blogs, en Facebook, en Twitter, Instagram, en todo lado se está hablando de ese episodio porque fue como una forma de decir, esto es lo que es Juego de Tronos dentro de todo, ¿sí? No que simplemente sean efectos especiales de punta, no. No de es simplemente por las batallas épicas, es porque hay unos personajes y hay una construcción y hay unas formas en las que todas las acciones de los personajes tienen una consecuencia al final, que eso no es simplemente como de, ay, perdimos una batalla. No, son consecuencias mortales. Es una temporada brillante porque, claro, hay capítulos que uno dice como de, esto no creo que se pueda mejorar, ¿no? Como, además que el último y el primero de esta temporada riman, ¿no? Porque es Valar Morghulis, Valar Dohaeris, el último de la segunda y el primero de esta tercera. Y luego empieza como si a todo a escalarse como por todos lados y uno dice como, uy, pero esta vaina, ¿cómo puede nivelarse tanto una serie al ser tan coral y mantener un estilo tan propio en cada entorno, pero a la vez ser consistente, ¿sí? Está también este episodio que también es como de los más recordados. Pues digamos que no es mi favorito, pero pues sí, como que entra mucho de The Bear and the Maiden, ¿no? El oso y Sí. la doncella, Sí, que aparece, creo que Snow Patrol, aparece en un cameo ahí. que era como de, bueno, ¿y por qué se llama? Y uno, oh, se llama así por esto, ¿eh? Como de, mi madre, ahora un oso hay aquí, ok. Y es como, bueno, cómo están, si todos los personajes madurando y también como siendo responsables por esto hasta que pasa ese noveno episodio, que pues ya entrando en spoiler es como la masacre. Incluso uno puede mirar todavía las reacciones y con personas que nunca han visto la serie, uno debe estar con, llámeme. Cuando vaya a ver, llámeme, pero que no me importa, llámeme. Yo no estaba viendo el televisor y uno voltea a ver cómo, qué reacción está haciendo porque es muy impactante. Es otro rompeaguas, sí. Así como el de la primera, es como siempre el noveno. Se hizo tradición, ¿no? El noveno es muerte en los impares y es una batalla épica en las temporadas pares. Y aquí era impar, era como, bueno, algo va a pasar, ¿no? Pero es una masacre. Que incluso la misma canción tiene de por sí un trasfondo, tiene, o sea, tiene lore. Esa canción porque te está explicando es que así fue que los Lannister consiguieron Castle y Rock, ¿no? Las lluvias de Castamere es una canción que de por sí tiene lore porque te explica cómo fue que los Lannister hicieron la misma jugada de paz bajo una boda y acabaron todo y empieza a tocar esta vaina y termina en una masacre que uno dice como de todos mis personajes favoritos se candela al recarajo, apuñalan a una embarazada, eh, pasa de todo, ¿no? Y era como el momento como de, no, ya casi ya estaba con las personas, que más, y es como y su máquina se bajaron hasta el perro. Es como, es muy fuerte. Y claro, el inicio del décimo es ya, entonces desde una panorámica de ver cómo es que todo ese campamento, sí, que estaban festejando, se vuelve un baño de sangre y todos como, de, no, sí, hicimos esto.
ya ganamos, nos quitamos otro problema y es ahora nuestro querido Bolton el que va a cuidar aquí el norte y uno. Ay, maricas. ¿No? O sea, cuando uno piensa Uy, como, no, sí. el arco de Daenerys era como tranquilo comparando con lo que pasó con todo lo del norte. Era que, Jesús, que listo. Roberta estaba obsesionada en la primera, como de, si hay uno vivo, mátenlo porque es que eso no puede volver a pasar. Y aquí es como, tenemos cosas más preocupantes, ¿sí? Eso puede esperar. Y como las van solucionando, que hay uno también se quita el sombrero frente a Tywin, de mi hermano, qué maestro tan estratega, tan loco, es como de, uf. Me parece que yo creo que también está dentro de mis favoritas. Es un punto que yo miré y yo dije como, ahora entiendo todo perfectamente por qué era tan impactante ese episodio. Y de una al décimo y yo, no jodas. Mantiene, a pesar de que sea chocante, es como uno tener diferentes gallos de pelea, ¿sí? Como ya se bajaron a este, me quedan estos dos, por favor, que no les hagan nada. Y era como de mantener en tensión, creo que es la más memorable de todas. Más allá de la calidad, es como, qué momento tan bien ejecutado. Sí, por mi parte creo que hay dos capítulos que me encantan de bueno, toda la tercera temporada me encanta, pero hay dos capítulos que me encantan en particular. El capítulo 4 que es And Now His Watch Has Ended, que es cuando Daenerys por fin consigue a los Inmaculados y pues mata a los esclavistas en una de las secuencias más épicas y hermosas de toda la serie, porque es como ya por fin esta niña temerosa de la primera temporada ahora ya pasó a ser una reina que comanda ejércitos y es uno de los momentos más tensionantes porque uno al principio sí piensa que ella va a vender a su dragón, a Drogon, para conseguir estos soldados porque pues ella necesita acero para poder conquistar los siete reinos, pero no, resulta que ella tenía un as bajo la manga, sí sabía hablar varío y nos da una secuencia sencillamente hermosa. Y pues recuerdo mucho en esa época cuando veía la serie online y siempre decía a alguien, Daenerys como siempre dándonos los mejores finales, porque siempre, siempre ponía ese listón alto con algunas de las escenas más épicas de toda la serie. Pero The Reigns of Castamere es también una obra maestra de la televisión, dirigida por David Nutter, que es como esos directores de televisión que siempre dirigen los capítulos de muchas series, incluyendo Smallville, Arrow, también ha dirigido Pablo Soprano, un resto de vainas. Es un director bastante versátil, eso sí. Hasta creo que dirigió un par de capítulos de Breaking Bad. Así que tiene un catálogo bastante interesante, pero aquí con The Reigns of Castamere nos da aquello que hacía increíble a Juego de Tronos y es que detrás de todo el espectáculo, detrás de esa increíble estética, había un trasfondo dramático que le daba peso y que justamente como su merced decía, hay consecuencias en cada decisión. El hecho de que Rob se casara con alguien aparte de la persona con la que sí debía casarse para asegurar esa alianza, pues tiene consecuencias. El hecho de que Jon Snow se haya infiltrado al bando enemigo también tiene consecuencias. El hecho de que Bran se desvíe cierta parte del camino también tiene consecuencias, o incluso las decisiones que toma Jaime para pues salvarle la vida a Brienne tiene también sus consecuencias y pues también eso es otro de mis momentos favoritos de esta temporada, que es la confesión de Jaime Lannister cuando le cuenta a Brienne lo que sucedió el día que se derribó a la dinastía Targaryen y él mató al rey loco y uno se da cuenta que o sea, este man pudo haber sido un hombre noble, un verdadero, fue un héroe de cierta forma, pero también dejó que su propio orgullo lo consumiera. Por el simple orgullo no quiso aclarar las cosas y al final terminó como un caballero marginado a pesar de que en cierta manera había hecho lo correcto. Y pues también hay que mencionar otro gran personaje que se nos introduce en esta temporada, que es Olenna Tyrell, que es la matriarca de la casa Tyrell, interpretada por la gran Diana Rigg, la única chica Bond que llevó a James Bond al altar, para que lo sepan. Esa mujer era preciosa en su juventud y de hecho había una imagen que salió en internet donde mostraban a Natalie Dormer, que interpreta a su nieta Marjorie, que es una de las mujeres más hermosas del planeta,
y al lado una foto de la joven Diana Rigg y uno dice, "Uf, sí pensaron muy bien el casting porque estas sí parecen como si hubiera sido la abuelita y la nieta, porque sí parecen salidas de la misma familia. Y es uno de esos personajes que no es que tenga mucha acción como tal, pero tiene una actitud y una personalidad que uno dice, wow, esta persona es genial y me encanta cada vez que aparece en pantalla. Pero si de actrices hablamos, yo creo que la que dio la mejor actuación en esta tercera temporada fue Michelle Fairley como Catelyn Stark. La manera como esa mujer llora y se desgarra en esa secuencia final del episodio 9 es una de las formas más realistas que he visto de una mujer que está a punto de perderlo a todo, incluyendo a su hijo. Y curiosamente, Michelle Fairley creo que ella no tiene hijos en la vida real. Ella nunca se casó, nunca tiene hijos y es un gran talento el que tiene esta mujer que tristemente no la nominaron a los Emmys y pues yo entiendo que a muchas personas no les gusta mucho este personaje, pero pues es una mujer bastante creíble dentro de este mundo y creo que esa actuación final fue sencillamente desgarradora y muy bien ejecutada y es una secuencia que tanto en los libros como en la serie fue uno de los momentos más de shock y creo que cementó a Game of Thrones como una serie, no una serie buena, sino un fenómeno, porque a partir de ese fenómeno de la boda roja fue que empezaron a salir un montón de comentarios, de memes por internet y la gente sí se empezó a ver la serie y una vez llegara esa cuarta temporada en 2014, ya el legado de Game of Thrones estaba cementado y ya la gente tenía una expectativa altísima con lo que fuera a suceder. Entonces, la cuarta temporada adapta a la segunda mitad de Tormenta de Espadas. Aquí es una donde uno dice, Dios mío, o sea, el bando de de los buenos está básicamente extinto, solo quedan unos pocos personajes de la casa Stark, pero llegan otros personajes muy interesantes al juego. Entre ellos está Oberyn Martell, interpretado por Pedro Pascal, que pues para nosotros fue como nuestra introducción al que sería el papá de Internet. Y Oberyn es uno de esos casos donde el personaje de la serie creo que se lleva mil veces al personaje del libro, porque el del libro aparece como ya muy adelante, ya cuando Joffrey va a casarse con Marjorie, pero en la serie le dan un poco más de trasfondo y pues el carisma de Pedro Pascal está en punta y le da a uno como la idea de que, wow, o sea, quiero ver cómo adaptan el arco de Dorne porque los dornienses son también personajes muy interesantes, cosa que pues tristemente no pasaría en las siguientes temporadas, pero aparte de eso tendríamos otra vez capítulo de batalla, esta vez batalla en el muro, que fue la primera batalla en escala fantástica porque teníamos los salvajes, teníamos a los mamuts, teníamos a los gigantes. Igualmente dirigida por Neil Marshall, que repite después de Blackwater, y esa vaina es una cosa impresionante, colosal, pero también hay que decir que uno de los mejores momentos es cuando por fin muere Joffrey Baratheon, interpretado por Jack Leeson, que es una de las mejores actuaciones que he visto en un personaje en televisión. Qué lástima que no le hayan dado tantos premios, pero wow, o sea, qué tipo que se hizo odiar por 4 años y aún así qué actorazo. Realmente Jack Gleason me le quito el sombrero porque lograr ese nivel de odio hacia un personaje tan juvenil y de hacerlo de una manera tan creíble, eso es algo que solamente un maestro lo puede hacer. Y me alegra que haya vuelto a la actuación después de su semi-retiro porque siento que es un actor muy talentoso y que puede aún dar para más. Pero bueno, ¿qué opina acerca de la cuarta temporada? Repasando acá como rápidamente, la verdad sí es creo que es como la más. Es la temporada, ¿no? Era como el epítome de, ok, esto es lo que puede ofrecer la televisión, ok, estoy adentro. ¿Por qué? Porque no hay capítulo malo, no hay capítulo que no pase nada, no hay capítulo que se quede quieto, o sea, está como revisando y nos dan ya pistas de qué es lo que sucede con los caminantes de la noche, ahora sí, ¿sí? No es simplemente una amenaza cualquiera, es de que hay todo un linaje que va desde el inicio de los tiempos. No es simplemente de que veamos morir a Joffrey, es de que entonces hay todo un complot de quién fue que lo mató y ahora se le está colocando a Tyrion que estaba tratando de salvar a Sansa de las garras de Joffrey mientras estaba casando con Margaret. Y es como, ok,
hay todo un montón de cosas, ¿no? Y que están sucediendo, que van como subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que llegan esos tres episodios finales que es una locura, ¿no? Que es la montaña y la víbora, que es los vigilantes del muro y que es los niños. Son tres episodios seguidos que era como en, ¿cómo le hacen para mantener tres episodios de tan alta calidad y que uno esté en intriga así? Porque esa pelea, sí, a pesar de que eran dos personas en un pozo, ¿no? Y una Deadpool, pues es como de, ¿cómo hago eso interesante? Y uno está ahí tensionado a tal punto de que cuando muere nuestro querido Pedro Pascal ahí, es como, pesa, ¿no? Y es como, uy, pero al menos no se fue solo, ¿no? Y es como, no, todavía está como en urgencias, y es como, uy, esto es una vaina de locos, ¿no? De que uno ve como la angustia de Tyrion de, ay, marica, ¿y ahora qué hago? ¿Mm? De que en el siguiente, pues es toda esta secuencia, ¿no? De cómo es que tratan de retomar el mundo, el muro como tal, ¿no? Está como estos dos frentes ahí, que también dirigió otra vez por Neil Marshall, ¿no? Es como, usted está en un nivel ya muy profundo. Y el último que nos revelan como toda esta cuestión con los que se va a seguir explorando más en las otras temporadas, pero que parece que está muy bien, ¿no? Que además es la pelea de titanes de Brin con el perro también ahí a puño limpio, que llega como a un nivel que uno dice como, uy, bueno, hasta ahí llegó tal personaje, pero luego dan sorpresas, ¿no? Está tan bien cimentado. O sea, nuevamente, a pesar de que Daenerys sea como de mis personajes favoritos, todo lo que ocurre con los otros personajes es tan interesante y tan bien hecho que no me siento aburrido en ningún momento, ¿sí? Que incluso es como la trama de Daenerys es como de, ok, cada vez va avanzando más, va creciendo más y que aquí como que aprende otra lección, ¿no? Que es como de, bueno, ok, ya es como la que debe liderar ahora con estos dragonzotes, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer. Pero sí, también es una cuestión de cómo manejo eso y cómo mantengo a la gente expectante, ¿no? Es que iba de menos a más la serie, ¿no? Y se fue construyendo su reputación a tal punto que ahí cuando ya estábamos en la cuarta temporada es como de, esto es lo que tenía que ser siempre, Juego de Tronos. Y se mantiene, tiene como esa expectativa y todo. Que entonces, o sea, nomás el hecho de que está escrito por George R. Martin, ¿no? La muerte de Joffrey, de ese episodio. El hecho de que él tosiera una vez y uno como, ay, este imbécil ahora se atoró. Cuando vuelve a toser es como de, él no se atoró de nada, ahí tiene algo y todos, "Ah, por fin, es aquí, que lo hace tan detestable ese último episodio. ¿Para qué? Para que esa muerte sea como de, que respiro de, como tal, que uno ya empieza a ver como esos entramados de Lord Baelish, que por sí está muy bien actuado, todo está como tan bien cimentado, ¿no? Sir Davos también es otro personaje que se nos ha ido como estas temporadas, pero que va creciendo, que todos los actores, a pesar de que tengan el mejor material aquí y que luego no tengan un buen material en las temporadas posteriores, lo siguen dando todo. O sea, siento que es como una muy, pero muy, muy buena temporada para estudio incluso. Y es que aún se mantiene el grandioso espectáculo porque todo se ve grande, masivo, los ejércitos se ven grandes, los sets se ven inmensos, los vestuarios opulentos, hay mucho color también, un increíble tratamiento de color en estas primeras cuatro temporadas. Y aún así tenemos el tiempo para las discusiones personales, para los melodramas, para las intrigas, para las traiciones y eventualmente conlleva ya ese último capítulo en The Children cuando Tyrion pues mata a su padre Tywin Lannister, que hay un cambio muy paradigmático con lo que pasa con el libro, que bueno, a mí personalmente no es que me moleste mucho porque es que hay que entender que hay mucho, o sea, es un libro que aún así tiene muchos detalles, muchos personajes y muchas subtramas que no alcanzaron a estar en la serie. Esta es una serie de por sí que tiene ya de por sí muchos personajes y muchas tramas. Así que
si hubiera dado un poco más de peso dramático, pero para el momento en que estamos viendo la serie, yo creo que hubiera sido demasiada información que le hubiera tocado procesar para ese momento en específico. Pero aún así, hay muchos capítulos que me encantan de esta cuarta temporada. No sé todavía cuál escoger de esos. Creo que The Lion and the Rose, que es el segundo, sería uno de esos. Eh, de la montaña y la víbora, que es el octavo, sería otro. Y pues los vigilantes en el muro, que sería como parte de mi top 3. Pero cualquiera de esos es intercambiable porque me dan el drama, me dan la acción, me dan los personajes y me dan la magia que hizo que estas 4 temporadas realmente fueran de las mejores cosas que salieran de la televisión. Y pues creo que aún años después de haberse terminado la serie, para mí es como estos capítulos o estos momentos que yo siempre repaso, casi siempre van a ser de las primeras 4 temporadas. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro primer especial de Juego de Tronos. La próxima semana van a poder ver la parte 2 donde ya pasamos a la era no tan linda de esta serie. Pero bueno, vamos a ver qué pasó, por qué no se pudo mantener ese listón tan alto y qué sucedió cuando ya se les acabó el material para adaptar. Pero bueno, ustedes que están en los comentarios, escríbanos y cuéntenos cuál es su temporada favorita de Juego de Tronos, cuál es su capítulo favorito, cuál es su capítulo menos favorito, cuál es el personaje que más les gusta, cuál es la frase más icónica. Díganoslo ahí en los comentarios. Y antes de despedirnos, Arnold, ¿dónde podemos encontrarlo en redes sociales y qué se viene más adelante? Por ahorita en redes sociales cuentas personales como Crazy Movie Joker y con Cine Efervescente, a ver si ya a mitad de año empezamos a retomar más videoensayos, más reseñas. Pronto está a salir ya la reseña de esa maravillosa película brasileña, podcast que hicimos un análisis de O Agente Secreto, de Claire Mendoza Filo. Y ya, eso sería todo. Un abrazo de película y nos vemos ahí con la otra parte de Juego de Tronos. Y a mí me pueden encontrar como J Cárdenas Flix en casi todas mis redes sociales. Cineasta en Alquiler también tiene su propio Instagram con ese mismo nombre. Y pues recuerden que no es el video de Mudatra, me tengo a mí, ya está disponible en las plataformas para que lo puedan checar. Fue un video dirigido por mi persona, así que espero que lo apoyen, que le den like y que lo compartan. Estén muy pendientes porque la próxima semana les estaremos mostrando la segunda parte de este especial de Juego de Tronos. Así que un feliz descanso, espero que disfruten de este capítulo y Valar Morghulis. Chao, chao.